Buenos días, mi nombre es Zenia Polanco. Y yo soy Ivette Morales. Y yo soy Clelia Calderón. Y ese día en nuestro video les vamos a hablar sobre la ética teológica y deontológica. Y le voy a hablar sobre la ética teleológica y la ética deontológica. Primero que nada, entremos en una breve introducción. Ambas de las teorías son principalmente teorías éticas que han guiado la reflexión moral a lo largo de la historia. Ambas éticas buscan establecer criterios para determinar qué acciones son correctas y también cuáles son las incorrectas, pero desde dos perspectivas muy diferentes. Tenemos como primeramente la ética teleológica. La ética teleológica es también conocida como consecuencialista. Sostiene que la moralidad de una acción se determina por sus consecuencias. En otras palabras, el fin justifica los medios. Su enfoque se evalúa en el resultado final de una acción. Y un ejemplo de la teoría o de la ética teleológica es el utilitarismo, ya que busca maximizar o la felicidad o el bienestar en general. Esto se puede interpretar como que si no busca la felicidad para una persona, sino que para un grupo de personas. Luego tenemos el egoísmo ético. Este prioriza el principio de bienestar. Luego tenemos un ejemplo. El utilitarismo es una de las teorías éticas más conocidas dentro de esta categoría. Los utilitaristas argumentan que la mejor acción es aquella que produce la mayor cantidad de felicidad para el mayor número de personas. Ahora tenemos la ética deontológica. La ética deontológica, por su parte, afirma que la moralidad de una acción se basa en el cumplimiento de ciertos deberes o reglas, independientemente de las consecuencias. Es decir, que hay acciones que son intrínsecamente correctas o incorrectas. Su principio fundamental es el deber y su enfoque se evalúa en la acción en sí misma, sin importar el resultado. Un ejemplo de esta teoría deontológica es el kantianismo. Este se basa en el imperativo categórico de Kant. También la ética de derechos humanos, ya que protege los derechos fundamentales de las personas. La ética deontológica o la ética del deber ser, como se mencionaba antes, el foco es el deber. La ética deontológica se centra en el deber moral y en sí mismo, es decir, ciertas acciones son intrínsecamente correctas o incorrectas, independientemente de sus consecuencias. Principios universales se basa en el principio o en los principios universales que deben ser seguidos en todas las situaciones, como el imperativismo, el categórico de Kant, que éste actúa solo según aquella máxima por la cual puedes querer al mismo tiempo que se tome una ley universal. Características principales de la ética teológica. El fin justifica los medios. La bondad o maldad de una acción se determina por el resultado final. Énfasis en el bienestar. Los actos que promueven el mayor bien o felicidad para el mayor número de personas son considerados moralmente correctos. Flexibilidad. Los principios morales pueden variar según la situación y las consecuencias esperadas. Características principales de la ética deontológica. El deber, por encima de las consecuencias. Los actos son moralmente correctos si se realizan por deber y con respeto a los principios morales. Universalidad. Los principios morales son válidos para todas las personas en todas las situaciones. Rigidez. Los principios morales no pueden ser violados incluso las consecuencias fueran beneficiosas. Ética deontológica. El deber, por encima de todo. Ética de deber. La ética deontológica centra en el deber moral. Las acciones son correctas e incorrectas en sí mismas, independientemente de sus consecuencias. Principios universales. Los sistemas éticos deontológicos suelen variarse en principios universales y absolutos como el imperativo categórico de Kant. Ejemplos de kantismo en una de las teorías éticas deontológicas más influyentes. Kant afirma que debemos actuar siempre de tal manera que podemos
Querer en nuestra máxima se convierte en una ley universal. Variantes de la ética teleológica. Utilitarismo. Propone que las acciones son concretas si maximizan la felicidad o el bienestar colectivo. Eudemonismo. Se enfoca en la búsqueda de la felicidad o la realización personal como en fin último. Consecuencialismo. Del profesionalismo evalúa las acciones según cuán bien satisfacen la preferencia o deseos de los individuos. Variantes de la ética deontológica. Aunque la ética de las virtudes es tradicionalmente considerado una categoría separada, algunos enfoques deontológicos combinan la notación de deber con las virtudes morales. Aquí se sostiene el cumplimiento de deberes está vinculado con la formación de un carácter virtuoso, donde una persona ética actúa de acuerdo con los deberes que fortalecen su moralidad interna. Puntos interesantes de la ética teleológica. Como primer punto tenemos la flexibilidad. La flexibilidad al centrarse en las consecuencias, la ética teleológica puede adaptarse a diferentes situaciones y contextos. Segundo punto, la intuitiva. En la intuitiva tenemos la idea de que las acciones deben estar orientadas hacia un bien común, resulta atractiva para muchas personas. Como tercer punto tenemos la crítica. En la crítica se ha criticado la ética teleológica por justificar acciones moralmente cuestionables si conducen a un resultado positivo. Ahora los puntos interesantes de la ética deontológica. Tenemos en la ética deontológica como el primer punto está la rigidez. Los principios deontológicos pueden resultar rígidos y difíciles de aplicar en situaciones complejas. Como segundo punto tenemos la consistencia. La ética deontológica ofrece un marco sólido para la toma de decisiones morales al basarse en principios universales. La última sería la crítica, donde se ha criticado la ética deontológica por ser demasiado formalista, deshumanizada, al no tener en cuenta las consecuencias de nuestras acciones. Como último punto, hablaré sobre la comparación y la complejidad. Complementariedad. Ambas corrientes éticas ofrecen perspectivas valiosas sobre la moralidad. En la vida real, a menudo nos enfrentamos a dilemas morales que requieren considerar tanto las consecuencias como los principios. Complejidad. La mayoría de las teorías éticas no se ajustan perfectamente a una categoría u otra, sino que combinan elementos de ambas. Como conclusión, tanto la ética teleológica como la ética deontológica ofrecen herramientas importantes para reflexionar sobre la moralidad, comprender las diferencias y similitudes entre ambas corrientes, nos permite tomar decisiones más informadas y responsables en nuestra vida cotidiana. La ética deontológica se centra en el deber y la moralidad de las acciones, independientemente de sus consecuencias. Se basa en principios absolutos que deben cumplirse como lo defendió Kant, donde la intención detrás de la acción es crucial. En contraste, la ética teleológica evalúa las acciones que según sus resultados buscando maximizar el bien o la felicidad, como el utilitarismo. Ambas teorías son vistas a menudo como opuestas, pero pueden complementarse a considerar tanto los principios como las consecuencias en la toma de decisiones éticas.